Bueno, este proyecto de investigación lo llamamos definir un sistema logístico de retorno para la recuperación de alimentos sobrantes de las plazas de comida y restaurantes de centros comerciales en la ciudad de Bogotá. ¿De dónde surge el proyecto? Bueno, el tema de los desperdicios de alimentos es una problemática que aqueja a todos los actores de la cadena, desde el momento de la distribución de los productos hasta la manipulación, el momento de la venta e inclusive el manejo que se le da en los hogares a los alimentos. Y es una problemática que ha estado en un proceso de evolución, teniendo en cuenta pues el mal manejo de los productos, el consumo irresponsable por parte de los compradores, la falta de reglamentación y lineamientos legales que fundamenten el tema, la poca importancia que se le ha dado al aprovechamiento total de los alimentos y la falta de responsabilidad social por parte de la ciudadanía, entre otros. Contamos con datos pues, que soportan el proyecto, como que en el mundo se desperdician cerca de 1.3 mil millones de toneladas de comida. Solo en Colombia se están desperdiciando alrededor de 10.000 toneladas de comida al año, de las cuales el 36% se desperdicia en el proceso de distribución, venta y manejo de alimentos en los hogares, que es lo que queremos venir nosotros a minimizar y a impactar con el desarrollo de este proyecto. Adicionalmente pudimos evidenciar en el estudio de este proyecto que los centros comerciales de la ciudad cuentan con un 25% de tráfico de gente que proviene de afluencia o de acceso a las plazoletas de comida, a los establecimientos gastronómicos y a los restaurantes, ¿cierto? Entonces, si se empieza a trabajar en un consumo responsable, en un reciclaje responsable y sostenible de los residuos que se generan, no solamente en cuanto a plásticos, vidrios, cajas, sino también a la comida, y hacer un aprovechamiento del 100% de los alimentos que se comercializan allí, podríamos generar un impacto positivo no solamente en el manejo de desechos y en la parte comercial, en la minimización de costos, sino en la optimización de estos residuos para la sociedad. A la ciudad le está costando alrededor de 5 billones de pesos el manejo de los desechos. Entonces, por esto consideramos que también es importante tomar esta visión del manejo de desechos y de desperdicios como uno de los factores primordiales para el desarrollo de este proyecto. Es importante concentrar esfuerzos en la recuperación y reutilización de los alimentos sobrantes y la redistribución de los mismos en comunidades vulnerables de la ciudad. Con esto se podría mitigar el impacto no solamente que están generando los desechos sólidos por emisión de gases y por volumen, sino también aportar a una mayor equidad social. Bueno, la problemática se empezó a evidenciar porque como ya habíamos dicho anteriormente, el desperdicio de alimentos y el mal manejo de los desechos pues es un problema generalizado, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y es una problemática que crece todos los días porque se centran todos los esfuerzos en reciclar. Podríamos decir que los envases que contienen la comida, pero no en hacer algo provechoso con estos alimentos. Entonces, por eso vimos que era necesario generar un cambio, ¿cierto?, que produzca un beneficio positivo para en un país como Colombia, que está generando alrededor de 27.000 toneladas de residuos diarios, pues es necesario reducir costos en este sentido y darle mayor importancia al aprovechamiento de estos residuos, ¿cierto? No solo de los materiales que hablábamos anteriormente, como bombillos, pilas o baterías, que es en donde más se centran los centros comerciales, por ejemplo, en sus campañas. El ahorro de agua, el ahorro de papel, la recolección de pilas, la recolección de tapas, pero no se está haciendo nada puntualmente en cuanto al manejo de los alimentos y los residuos alimenticios y al aprovechamiento de estos. No solamente en el sentido de reciclarlos de una manera óptima y de crear la cultura en la gente de reciclar, sino de poder aprovecharlos y poder distribuirlos en una sociedad menos favorecida, ¿cierto?, que es la sociedad que generalmente acude a los centros comerciales, ¿cierto?
Por otro lado, es importante destacar que la comida que se desperdicia por estas razones serviría para alimentar a 3.5 millones de personas aproximadamente. Y si tenemos en cuenta datos como que en Colombia mueren cerca de 15.000 niños al año por enfermedades asociadas a la desnutrición, pues entonces podemos evidenciar que se generaría un impacto bien importante con el modelo de aprovechamiento que está proponiendo el proyecto, ¿cierto? De utilización de los residuos alimenticios y de un manejo socialmente responsable de los desechos generados a partir de las actividades de distribución y comercialización de alimentos, empezando por la ciudad de Bogotá. Por otro lado, bueno, hablamos de los objetivos planteados en el proyecto. El objetivo general es minimizar el desperdicio de comida que se genera por el funcionamiento de las plazas de comida, de los restaurantes y hacer una reutilización de los sobrantes para proveer a zonas vulnerables de la ciudad de Bogotá. El objetivo específico primero es analizar el entorno, identificar las insuficiencias de la cadena del sector alimenticio y la logística inversa aplicada al mismo. El número 2 es proyectar las necesidades del sector en el manejo de productos alimenticios y los desechos sólidos generados a partir de su uso y manipulación. Tercero, proponer un modelo de mejoramiento de cadena, fortaleciendo la logística de retorno con el fin de dar respuesta a las necesidades del entorno. Y por último, evaluar el impacto generado a partir de la cantidad de productos recuperados y redistribuidos y la eficiencia de la cadena a partir de este proceso. Bueno, por otro lado, los resultados que se van a generar, pues por supuesto en la parte inicial es obtener datos recolectados del sector que nos den una visión más profunda de la situación actual, del manejo de los alimentos y las prácticas utilizadas por los restaurantes y las plazas de comida en materia de manejo de residuos sólidos, por supuesto. El resultado número 2 es determinar las necesidades puntuales y más urgentes de este entorno para proponer una solución puntual y efectiva. El tercero es generar una propuesta que dé solución a las falencias identificadas e impacte de manera positiva tanto el desempeño de los comercializadores de alimentos como a los beneficiarios y por supuesto a la sociedad en general. El cuarto, valorar el plan propuesto a través de la medición del impacto generado en los involucrados del proyecto, pues que esto lo podríamos evidenciar no solamente en la reducción del nivel de residuos que se generan, sino también en la cantidad de personas a las que vamos a impactar, ¿cierto? Entregando estos residuos que vamos a empezar a reciclar de manera responsable. Los productos como tal ya van a ser inicialmente un documento con el diseño de encuestas, entrevistas y las herramientas de recolección de datos. El segundo, un documento de análisis de los resultados obtenidos a partir de las herramientas de recolección de datos, generando estadísticas y valores cualitativos y cuantitativos. El producto del resultado número 3 es el documento con la propuesta de solución a las falencias identificadas y un planteamiento de estrategias. Y el resultado número 4 es evaluar la propuesta aplicada a partir del resultado número 3. Por otro lado, los impactos, bueno, los dividimos en cada uno de los involucrados del proyecto. Para nosotros, pensamos que para los centros comerciales pues se va a dar una reducción de los desechos sólidos, va a haber un aumento de la eficiencia de los establecimientos gastronómicos, la optimización de los procesos de reciclaje y el reconocimiento como una empresa socialmente responsable, lo que puede llegar a generar en el futuro beneficios por parte del gobierno. Para los restaurantes, la reducción de residuos, la optimización de sus prácticas de reciclaje, la mejora de sus procesos, la innovación en el manejo de una práctica nueva, impactante para el manejo de desperdicios y la reducción de costos. Para los consumidores, realizar compras más responsables, mejorar sus hábitos de consumo, aprovechar los residuos que generan, optimizar sus gastos aportando prácticas de responsabilidad social y por supuesto mejorando su cultura de consumo y digamos que de aporte a una sociedad más equitativa. Para la comunidad en general, la generación de conciencia de un consumo responsable, la cultura de reciclaje sostenible en la sociedad, la reducción de los índices de hambre en la sociedad y bueno, el mejoramiento del ambiente social en general. Para el gobierno, pues que nuestro proyecto puede fortalecer sus esfuerzos en la reducción de la generación de desechos sólidos y el aprovechamiento de alimentos desperdiciados, teniendo en cuenta que el gobierno o en el gobierno actualmente en el Congreso se está presentando un proyecto de ley que propone
digamos que rigurizar las normas y las leyes que hay en cuanto al desperdicio de alimentos, creando una ley que prohíba a los establecimientos que comercializan comida botar comida, ya sea porque les sobró, ya sea por el mal manejo de las ventas, ya sea por generación de residuos que no manejan de una manera adecuada. Entonces el proyecto puede llegar a articular estas propuestas en materia legal y con esta iniciativa se puede lograr una transformación real del manejo de los residuos alimenticios. Por último, para el medio ambiente, pues la reducción de los desechos sólidos, que minimiza la cantidad de emisión de gases por descomposición de alimentos, y el mejoramiento del manejo de residuos en general sólidos. Por último, bueno, los recursos presupuestados para el proyecto en esta fase de investigación serían de 17.856.816 para el desarrollo en el 2018, que están distribuidos en semilleros de investigación, contando con un aprendiz de monitoría, visitas a empresas interesadas, trabajo de investigación, trabajo de campo, las ponencias, los derechos de escritura, el material gráfico, divulgación del proyecto y, por último, bienestar del aprendiz. Muchas gracias.